Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet, usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto Ganan los YouTubers, el único canal de YouTube que te dice y te enseña a sacar un estimado de cuánto se puede llegar a ganar en YouTube, considerando las vistas y el CPM de cada canal. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en un próximo video. El día de hoy tenemos el canal de Candy Boo. Como podemos ver, este canal tiene más de 540,000 suscriptores. Es un canal que se dedica plenamente a las plantas, a la jardinería, y la verdad es que yo no conocía ningún canal que se dedicara 100% a las plantas, que se dedicara 100% a la jardinería, y me quedé impresionado con todo el contenido que tiene esta muchacha. El amor que tiene por las plantas se transmite a través de sus videos. Nos da una lección de que si tú tienes alguna idea o tienes alguna pasión, puedes compartírsela al mundo, puedes compartírsela a YouTube, puedes empezar a hacer videos aquí en YouTube de tu pasión, de lo que te gusta, y a lo mejor piensas tú que a nadie más le va a interesar, pero no, la verdad es que por ejemplo aquí tiene una comunidad de 500,000 personas que les interesa las plantas, que les interesa el tema de la jardinería. A lo mejor tu nicho es muy pequeño, a lo mejor tu nicho no es tan grande como otros nichos, pero hay personas que están interesadas al igual que tú en ese nicho. Por lo tanto, tú puedes ser el experto que les diga a esas personas qué es lo que tienen que hacer para mantenerse en su nicho, o para en este caso ser mejores en su nicho. En este caso el nicho son las plantas, y vemos que tiene unas cantidades de reproducciones bastante interesantes: 400,000, 100,000 reproducciones. Algunas sí no superan las 100,000 reproducciones, pero en general le va bastante bien en cuestión de reproducciones, en cuestión de visitas. Como podemos ver, también la tasa de aprobación es muy alta, del 99%. Ya sería demasiado si estuviera al 100%, pero lo creería debido a que hay mucha gente que ama a esta mujer, y la verdad es que pues con todo su carisma, ¿quién no la va a amar? ¿A quién no le va a caer bien a esta mujer? Es muy entretenida. Me puse a ver sus videos y la verdad es que los consumí de principio a fin, porque tiene una manera tan única de explicar las cosas que si vienes de visita por su canal, aunque la verdad no te interesen las plantas, pero entras a ver uno de sus videos y es probable que lo termines de ver porque tiene una forma tan buena de contarte las cosas. Muchas felicidades a Candy por el trabajo que está haciendo, de verdad está haciendo un trabajo increíble y esperemos que siga así, esperemos pronto llegue al 1,000,000 de suscriptores. Me voy a suscribir a su canal para ayudarle a llegar a ese 1,000,000 de suscriptores. Si nos vamos a los videos más populares, como podemos ver aquí tenemos un video de 2.7 millones de reproducciones, se llama Caja de cartón en 3 pasos. Es muy curioso que en un canal de plantas el video más popular sea un video de manualidades. Sin embargo, es que ella empezó con videos de manualidades y ya después hizo la transición a las plantas. Que le sigue es Tour por el jardín de mi vecina. Ese video tiene 1.8 millones de reproducciones. Si ordenamos sus videos por más antiguos, vemos que es correcto lo que les digo. Ella empezó con manualidades, empezó a subir videos hace 6 años y fueron de manualidades. Sin embargo, en el camino se dio cuenta de que las plantas también funcionaban aquí en YouTube y que había mucha gente al igual que ella que les gustaban las plantas, y fue donde hizo la transición. En YouTube siempre hay que estar evolucionando, siempre hay que estar creando cosas nuevas. En este caso las manualidades fue su inicio, pero ahora está con las plantas y es posible que en el futuro empiece a hacer otras cosas, y está válido porque siempre hay que cambiar aquí en YouTube. Empiezas a subir un contenido y luego te vas a mover a otro y luego te vas a mover a otro. Es cuestión de evolucionar, es cuestión de ir creciendo y ver las analíticas, las estadísticas que tienen tus videos, elegir el mejor camino para tu canal de YouTube y ahí empezar a caminar. Lo hizo muy bien Candy Boo, pasó de manualidades a la jardinería y ahora es una referencia en la jardinería. Si nos vamos aquí a Social Blade, como podemos ver, Candy Boo tiene 512 videos subidos, más de 540,000 suscriptores. A lo largo de lo que lleva arriba este canal tiene más de 73 millones de reproducciones y se unió el 5 de agosto del 2012
el 2. Como pueden ver, este canal rankea en Colombia, es el 382 en Colombia. Un saludo a todas las personas que nos ven desde Colombia, que yo sé que son bastantes. Un saludo a todas ellas. Y como podemos ver, en los últimos 30 días tiene más de 3.252.000 reproducciones, un 4.6% menos que el mes pasado. La verdad es que son bastantes reproducciones. Esto es sinónimo de que está haciendo un excelente trabajo Candy Boo, que está manteniendo entretenida e informada a toda su comunidad de jardineros. Entonces vamos a ver cuánto es lo que posiblemente está generando este canal. Vamos a sacar la calculadora y vamos a anotar 3.252.000 reproducciones. Las vamos a dividir entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM. Si eres nuevo en este canal, el CPM es el costo por cada 1000 reproducciones. Es la medición que utilizan los anunciantes para pagarle a YouTube por mostrar los anuncios que aparecen en los videos de Candy Boo o de este canal o de cualquier otro canal que estén monetizando. Y el RPM es el rendimiento por cada 1000 reproducciones. Es lo que YouTube te paga a ti como creador por poner esos anuncios de las empresas que quieren anunciarse aquí en YouTube o en tus videos. Entonces en este caso yo siempre hago la estimación a través del CPM porque es un poquito más fácil de calcular. El RPM es muchísimo más complicado de calcular. Sin embargo, pues yo en este caso siempre lo divido entre 1000 y luego lo divido entre 2. ¿Por qué lo divido entre 2? Porque no todas las visitas son monetizadas. Alrededor de un 50% no se monetizan las reproducciones. Es una realidad aquí en YouTube. Entonces en promedio 1626 veces fue pagado el CPM en este canal. ¿Y cuál es el CPM? Pues la verdad yo creo que es un CPM bastante estándar aquí en Latinoamérica, aunque sabemos que también hay muchísimas personas interesadas en este canal que viven en Canadá, que viven en Estados Unidos o que viven en Europa, y obviamente eso eleva bastante el CPM debido a que esos países y sobre todo esos rangos de edad que obviamente que aquí pues abundan las personas que son arriba de 18 años para arriba. Claro que hay menores de edad consumiendo este contenido, pero la mayoría son personas mayores de edad. Obviamente todas estas estadísticas YouTube las analiza y en base a eso es que aumenta o disminuye el CPM. Entonces yo calcularía que el CPM de este canal es de alrededor de $3.50, es decir, por cada 1000 visitas monetizadas alrededor de $3.50 te va a dar YouTube por tu canal. Entonces en este caso yo le voy a multiplicar por 3.50 y nos quedaría la cantidad de $5.691 en los últimos 30 días. Esto no contando asociaciones con marcas, colaboraciones, etcétera. Hay muchas formas de generar más ingresos si eres un influencer o si tienes más de 500,000 suscriptores. Obviamente hay empresas que se acercan para mencionar sus productos en tus videos. En este caso solamente mencionamos las posibles ganancias de los anuncios, de las visitas monetizadas, en este caso alrededor de $5.691. Si eres de otro país ya te puedes dar una idea de cuánto es convertido a tu moneda local. En este caso yo lo voy a convertir a pesos colombianos. En este caso en pesos colombianos nos da la cantidad de 21.179.526 pesos colombianos. Yo no sé cómo sea la moneda ya, yo no vivo en Colombia. Si tú vives en Colombia, dime qué es lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero. ¿Es mucho o es poco? Todo eso déjamelo saber en los comentarios. De igual forma, si tú piensas que es muy alta esta cantidad y piensas que está generando un poco menos de dinero, pues también pónmelo en los comentarios. Todos esos comentarios yo los leo, aunque es muy posible que está generando esta cantidad. Ya saben que la única persona que tiene la verdad absoluta es el administrador del canal, en este caso Candy Boo. Y si nos ves de México, como saben yo soy de México, en pesos mexicanos nos da la cantidad de 113.638 pesos mexicanos en los últimos 30 días, porque ya saben que YouTube paga mes con mes, no te paga cada 15 días ni cada 2 meses, te paga cada mes. Entonces es muy probable que esté generando esta cantidad. Y sería todo por este video. En verdad espero que les haya gustado. Si fue así déjame tu like, si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.